Pero nos acompaña precisamente para hablar del censo. ¿Quién? Nos acompaña el doctor Carlos Aramburu López de Romaña. Él es demógrafo de la Pontificia Universidad Católica. Doctor, bienvenido. Gracias. Qué gusto. Qué gusto tenerlo, sobre todo para preguntarle a usted. ¿Cómo ve usted? Se ha generado la polémica a partir de la pregunta 25, incluida por primera vez en este censo 2017, en estos censos 2017. ¿Confunde la pregunta realmente? ¿Está mal planteada? ¿Qué opina? A ver, primero, yo creo que es muy importante recordar que los censos son indispensables porque nos dan la evidencia a nivel detallado del centro poblado para poder planificar lo que son carreteras, viviendas, empleo, lo que fuere. Entonces, es muy importante colaborar y además es anónimo. La gente tiene que entender que hay un principio que siempre se ha respetado, el secreto estadístico, entonces nadie puede acceder a esos datos personales, entonces no tengamos miedo de contestar la verdad. Ahora, sobre la pregunta 25, no es primera vez que se pregunta en una encuesta nacional, ya se ha hecho en las encuestas de hogares, pero sí es primera vez que se pregunta en el censo. Pero hay dos preguntas. Una sobre lengua materna, que es cuando usted era pequeño, ¿en qué idioma hablaban en su hogar? Y la otra es, usted, desde el punto de vista de sus costumbres y antecedentes familiares, ¿cómo se siente? Yo creo que puede haber lugar de confusión, no en los casos de gente que es originaria, puede ser nativo de la Amazonía. Incluso, doctor, podríamos formularla, mire usted, aquí la tenemos. Está, claro. Aquí la tenemos, la hizo, la están con... Claro, el problema es que aquí mezclan dos ideas, costumbres y antepasados. Pueden ser dos cosas diferentes. Usted, digamos que nos definamos como mestizos, ¿qué costumbres tienen los mestizos? Entonces, el tema es que en metodología científica tú tienes que usar uno u otro criterio. Podría ser de acuerdo a tus antepasados. Pero si mezcla las dos cosas, la gente puede confundirse. Correcto. Mi hipótesis es que en la categoría mestizo, que está más abajo, ¿no? Vamos a tener mucha gente que se declara mestizo, pero mestizo, en el fondo casi todos somos mestizos. Bueno, pero es que el 90% va a decir que es mestizo. Y entonces, en ese caso, si se concentra tanto la respuesta en una sola pregunta, claro, mestizo. Negro, moreno, sambo, mulato. Yo hipotetizo que vamos a tener un 50-60% de respuesta a nivel de mestizo. ¿Ya? Y mucha gente no se declara blanco porque lo blanco es visto también como lo indígena, como negativamente. Entonces, yo creo que la pregunta es interesante. O sea, es excluyente decir soy blanco. Claro. O tenemos todavía cierto ¿qué te has creído? ¿No? Es como elitista, es un prejuicio. Ya, ¿no? okay. Como también ha sido un prejuicio, y yo he trabajado con niños indígenas como antropólogo de la Amazonía y de la sierra, más en la sierra, y dicen, yo niego que soy quechua porque van a pensar que soy atrasado, ignorante y qué sé yo. Entonces, esas categorías me complican. Cuando se ha hecho en otros países como Bolivia, la pregunta ¿qué pasa? Que la mayoría se declara mestizo porque es la categoría más neutra. Entonces, no estamos midiendo lo que queremos mentir. ¿Qué debió hacerse? Entonces, ¿qué es lo que confunde, doctor? Porque si la pregunta, me parece a mí en lo personal, fundamental, que es muy importante buscar cómo nos autoidentificamos previamente los peruanos, cada uno de nosotros, para precisamente tener una realidad o una fotografía final más cerca a la realidad que tenemos y también reconocernos. ¿Qué es lo malo? ¿Qué se ha planteado quizá de manera equivocada? Yo creo que primero ha faltado un poco más de comunicación previa al censo para que la gente entienda qué queremos medir con esto. Queremos medir no el color de tu piel, queremos medir cómo te sientes tú culturalmente. Pero también cómo vives, qué tipo de vivienda habitas, si tienes un baño. Bueno, eso va a salir de la otra pregunta. Eso es importante porque las investigaciones que hemos hecho en la Universidad Católica demuestran claramente que el hecho de ser amazónico, aguajún o quechua o aymara está asociada a tus condiciones de vida. Y el país tiene que tener una política social en que lo étnico tenga importancia. ¿Qué debe de importar, doctor, permítame, o primar para responder esa pregunta? Mis costumbres, mis antepasados, mi color de piel, digamos, dónde he nacido. Mi identidad, ¿qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Cómo te autodefines? ¿Cómo te autodefines? ¿No? Y eso habría que... Mestiza. Claro, mestiza, pero mestiza de muchas maneras. Por eso es mestiza de origen europeo, mestiza de origen español. Es decir, digamos, una venezolana que está viviendo entre nosotros, que tiene padres que vienen de España y de Venezuela. ¿Qué cosa es mestiza? Pero es muy genérico. Entonces, la categoría mestiza es demasiado amplia. Hay que definirla más para poder entender ¿Qué es mestizaje? Claro, ¿qué es mestizaje? ¿No? Porque todos en el fondo tenemos algo de mestizaje, no hay nadie de raza pura. Que el planteamiento podría haber estado ciertamente, le faltó algo para perfeccionar y no confundir, quizás lo que usted me quiere decir, confunde un poco en tal sentido. Confunde un poco porque la gente lo va a interpretar de manera diversa. La utilidad de una pregunta es que la gente entienda lo mismo, cualquiera sea la respuesta. Esta es una respuesta en la cual no cabe la mentira, porque la gente va a decir lo que se siente. Y lo que se siente depende de ti. Por eso le decía, ¿qué debo de primar? ¿Mis antepasados? ¿Dónde he nacido? ¿Mis costumbres? ¿Cómo me ¿A qué grupo cultural te sientes cercano? ¿A qué grupo cultural te sientes cercano? Yo por ejemplo, me siento, para empezar, uno, tiene que decir, ¿yo de dónde soy? Soy norteña, en mi caso. ¿No es cierto? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me autodefino? Mestiza. Claro. ¿No? Pero esa va a ser la categoría de la gran mayoría, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Que además son términos que están cargados de valores, porque así como es visto como negativo ser indígena, hay mucha gente joven que quiere ser moderna y cree que eso es una carga, también hay gente que prefiere no declararse blanca porque dice es que son muy sobrados, son los elites, ¿no? Entonces, o voy a quedar mal. Voy a quedar mal, voy a decir ¿qué te has creído? ¿No? Pero repito, en esta respuesta no hay
respuestas equivocadas, porque es cómo te sientes. Ahora, esta es una pregunta, y este es digamos, el cuestionario de preguntas que llevan los empadronadores ha sido estudiado y ha sido tiempo, creo que 3 años, ¿no es cierto? Sí, estudiado, planeado, planificado. No habría un lugar digamos, a error, ¿no? Debería. Bueno, pero María Jesús, la verdad es que yo creo que se debió trabajar más con una mirada antropológica para preguntar a la gente qué entiende por identidad cultural y ver las categorías que ellos mismos utilizan, ¿no? Porque yo sospecho, repito, que vamos a tener una subestimación de la gente que se declara blanca, una sobreestimación de la que se declara mestizo, y si el 50% de la gente dice ser mestiza, esa pregunta no tiene el valor que debería tener. Sí creo que va a ser mucho más precisa para identificar a los pueblos originarios, quechuas, aymaras y amazónicos. Y eso es muy importante, porque son los pueblos más marginados. ¿Por qué? Porque además esa pregunta se puede chequear con lengua materna. Entonces tenemos 2 preguntas, y cuando en un censo o encuesta se hacen 2 preguntas sobre el mismo tema, se hace mucho más potente estadísticamente. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un peruano tiene su lengua materna, es el quechua? Claro. Pero vivió o creció de pronto en Lima, claro, o en una ciudad de la costa. ¿Cómo se debiera autodefinir para que refleje en el censo lo que uno está buscando, ¿no? Es que son 2 cosas. Una es una pregunta objetiva. ¿Qué idioma aprendiste tú cuando eras niño en tu casa? ¿Qué se hablaba? Y otra es ¿qué te sientes? Eso es lo subjetivo. Claro, pero las 2 cosas son datos de la realidad. Interesa saber cómo la gente se siente. En ciencias sociales ahí quizás está el tema, ¿no? Por un lado, lo objetivo, sobre la base de qué, de tus antepasados, de dónde has nacido, tu de la idioma, lengua materna, tu idioma, y por otro lado, lo subjetivo es que cómo tú te autodefines. Pero las 2 cosas son valiosas, pero están plasmadas prácticamente en la... Por eso, es como decir, ¿cómo está el Perú? Mejor, pero yo me siento pésimo. Entonces, es tan valioso saber que tú te sientes pésimo como saber que el Perú está mejor. Bueno, entonces, es un dato de la realidad. Correcto. ¿no? Entonces, no hay preguntas equivocadas. Lo que la gente tiene que entender es que lo que le estamos preguntando es culturalmente cómo se siente. Pero es que en las redes sociales ha habido mucho rechazo, sobre todo a ese tema de la pregunta, porque se señalaría no solamente que podría prestarse a un aspecto de confusión, sino que se estaría siendo ciertamente marginal, algo así, ¿no? Con el tema de la pregunta. No, nada que ver, al contrario. Creo que es importante que los peruanos sepamos que tenemos cada vez, o sea, digamos, tener una cifra real. ¿Cuántas personas a Huajún? ¿Cuántas personas de pueblos originarios? ¿Por qué es importante, doctor, tener estas operaciones censales? Porque toda la investigación que hemos realizado demuestra que este es un país en el fondo racista y que los grupos originarios son los que tienen peores condiciones de vida. Entonces necesitamos saber en detalle para la población quechua, aymara, Huajún, Mashiguenga, lo que fuera. Ahora, esta es una interrogante nueva. En el 2007 no se hizo. No se hizo. Se hizo solo lengua materna, pero hay otros países que ya lo han hecho. Bolivia ha tenido esta pregunta y lo que pasó es que la mayor parte de la gente se declaraba mestizo o indígena. Ahora, un detalle interesante, María Jesús, es lo siguiente. Aunque hay mucha gente que sin haber aprendido quechua de niñez se siente quechua. Entonces, a la respuesta de ¿qué se siente usted? Una mayor proporción de gente va a decir yo me siento quechua a pesar de que no hablo el quechua. Y hay gente que lo va a decir, créame, con mucho orgullo. Acá tenemos, por ejemplo, en TV no hay Perú, culturas mejores o peores. Noticieros en quechua y tenemos noticieros en omán. Y lo dicen con tanto orgullo que realmente uno dice, caramba, qué importante. Mira aquí la pregunta, ¿no? Para personas de 3 años a más. ¿Cuál es el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar su niñez, por ejemplo? ¿no? Y aquí está todo el detalle que nos puede dar. Además hay siempre otra lengua nativa originaria. Castellano no sé por qué han puesto portugués, cosa interesante, pero otra lengua extranjera, ¿no? Entonces, esta pregunta también es muy valiosa porque nos dice si estamos manteniendo o perdiendo la identidad cultural. El idioma es la base de la cultura. Entonces, una política de un país tan diverso como esto es revalorar esa cultura, revalorar ese lenguaje. Entonces, esto va a ser una pregunta muy interesante también para medir ese tema. Y que no quede solo en revalorarla, sino en tomarla en cuenta, para reducir las brechas, porque los censos buscan eso, saber cuántas personas, por ejemplo, no están siendo alcanzadas por los programas sociales. Así es. No está llegando en el quintil de pobreza donde no llega nada, muchas veces hay ausencia del Estado, para eso son los censos también. Y gente tiene derecho a tener los juicios en su idioma, la educación en su idioma, la salud en su idioma, la educación en su idioma. La Constitución en su idioma, el himno nacional en su idioma. Así es. Yo creo que es muy importante, derechos, además, no solamente es un derecho, tenemos que ser orgullosos de ser diversos. Lo bonito de este país, imagínense un país que solo comiera arroz tapado todos los días. Sí, pero lo terrible de este país, doctor, es que probablemente no nos reconocemos todos, o no se toma en cuenta a todos. Por eso, la torta está mal distribuida, ¿no? Ya que se haya generado una discusión del tema, es valioso. A pesar de que la pregunta creo yo podría ser más perfeccionada, el que ya estemos discutiendo el tema es valioso. ¿Cómo debió ser? ¿Qué cree usted? Yo creo que hemos debido tener categorías más genéricas y una segunda pregunta. ¿Usted es mestizo? Ya, ¿mestizo por qué? Una subpregunta. Una subpregunta. O sea, yo soy mestizo porque mis padres son españoles o porque yo vengo, digamos, tengo una abuela alemana, y ahí poder precisar. Lo que es claro es afroperuano, mestizo, mulato es claro, originario, se abre quechua, aymara, de la Amazonía, de qué grupo, pero el mestizo es una categoría muy amplia. Blanco, por ejemplo. ¿Blanco de dónde? Blanco porque es americano, porque es europeo. Entonces, había una segunda pregunta para la categoría mestizo y blanco que nos podría haber permitido precisar más el origen étnico y la identificación cultural de la persona. Perfecto.
Bueno, en todo caso, lo que se buscará es que las personas, y creo que esto es saludable, en principio, asumir que es un día en el año en el que tenemos que cada estar... 10 años. Es ¿no? una obligación Así cívica es. y es utilísimo para el país. Entonces, colaboremos con los censos. Colaboremos con los censos. El otro punto es que la gente se ha quejado un poco por decir el tema de la inamovilidad, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, es primera vez que se hace, no tengo la noción de por qué se está haciendo. Antes uno lo censaba y una vez censado podía salir. Pero tampoco es una amenaza. Un día cada 10 años que pasemos en casa, en familia, es una buena costumbre. Van a gastar menos plata. Quédense en la casa, tranquilícense. Y yo creo que esa es una cosa que tenemos que... 7.3 Noticias, infórmese que aquí le vamos a tener si hubiera todo lo del fútbol censo. sería ideal, debe ser el día del partido para que la gente se quede. Pero hay que hacer responsabilidad cívica y colaborar con el censo. Hay que tratar, doctor, de responder de la forma más honesta, Sí, ¿no es cierto? sí. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, vamos a tener ese día gente que trabaja, no va a estar en casa, ¿no es cierto? Debería estar empadronada antes de salir a trabajar. Claro. Pero esto es lo que se llama un censo de facto. A uno lo empadronan donde esté. Hay el censo de jure, que es el censo... Es curioso, la tradición cristiana, ¿por qué Cristo nace en Belén? Porque hay un censo. La razón por la cual Cristo nace en Belén es porque hay un censo y la gente tiene que irse al lugar de nacimiento. Si usted nació en Chimbote y yo nací en Arequipa, yo tengo que ir a Arequipa que me censen a costo mío. Esos son los famosos censos de jure. Este es un censo de facto. A usted lo censa donde lo encuentran. Si está trabajando en una tienda, o aunque no va a haber negocios, o de guardián en una construcción, lo van a censar ahí. Entonces, no importa dónde esté, lo que importa es que sea censado. Y además hay algo importante, ¿no? Son, si no me equivoco, son 5 secciones, de las cuales serán 47 preguntas en 5 secciones. Hay que responder con... O sea, no responder por responder. No. Sino... Hay que responder con la verdad y con la absoluta seguridad de que la información solo va a ser usada en términos estadísticos. Claro. Es confidencial, es tu derecho al secreto. No tener miedo a responder la verdad. Perfecto. Porque sin esa información, el país no puede avanzar. Claro, hay preguntas interesantes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda tú habitas? Claro. Si usas un baño, usas una letrina, si es de adobe, si es de tapia. ¿Cómo cocinas? Etcétera. Exacto. Hay que mejorar el programa de vivienda. El agua y desagüe que el presidente Kuczynski ha planteado tan importante. Por eso le decía de las condiciones y de romper brechas o de reducir brechas, porque solo conociendo cuántos somos vamos a poder también saber cómo distribuir, cómo llegar es la base mejor. de la política social y económica. O sea, esto es, además no solamente sirve al gobierno, sirve a las empresas. Ahora, hay países como Japón donde el censo dura 10 días. Sí, y se hace por correo. Y no se quejan. Y se hacen por correo. ¿No? Se hacen por correo. O sea, en la medida que estemos más automatizados e informatizados, los censos futuros, el próximo 10 años... Esta es una jornada civil también. Así es, y de responsabilidad ciudadana, ¿no? Yo creo que tenemos que colaborar, apoyar a los encuestadores que son jóvenes, muchos de ellos pueden ser hijos o nietos o sobrinos nuestros, para que hagan bien su trabajo, agradecerles el esfuerzo que lo están haciendo a nivel del patriotismo de la gente joven, y el censo es indispensable para tener un mejor país. Perfecto. De 8 de la mañana a 5 de la tarde los peruanos responderemos estas 47 preguntas. Gracias. Doctor, gracias por su explicación. Gracias a usted. Y es una jornada cívica, pues tenemos que participar todos, un día al año. Así, una vez cada 10 años. Nadie va a estar detenido, ni cosa parecida, ¿no es cierto? Los policías ya fueron censados de paso, es. ¿no? Además es una obligación, lo hacemos una vez cada 10 años, colaboremos. Debería ser más seguido, ¿no? No, la teoría es, se puede hacer encuestas cada 5 años, los censos cuestan un montón de plata. Claro, encuestas es una cosa y censo es muy diferente. Claro, pero los censos te permiten una mirada a todos, todos contamos. Una preguntita que nos llega vía las redes sociales, ahí, claro que sí. En las relaciones de pareja no figura la alternativa de convivencia, por ejemplo. Sí existe. ¿No? Ahí lo tenemos justamente. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de cada una de las personas que durmieron aquí la noche anterior? Bueno, ahí se refiere, por ejemplo, a personas, jefe o jefa de hogar, esposo o compañero, hijos o hijas, en fin, adoptivos, solteros o hijos. Esposo o compañera, pero no la alternativa de conviviente. Claro, pero después el estado civil después se pregunta sobre el estado civil. Una compañera habitualmente se define como ella la conviviente, entonces está incluida, pero después hay una pregunta sobre su estado civil. Debiera de serse mucho más puntual, quizá, ¿no? Además, María Jesús, una cosa interesante, la mayor parte de las parejas jóvenes son convivientes, una cosa que ha cambiado en el país, y el censo nos va a poder ayudar un poco a ver ese dato. Claro, porque en el DNI el matrimonio marca, está pasando de moda y la convivencia está creciendo. Claro, en el DNI... Para bien o para mal. Con el tiempo va a cambiar también cómo lo pongo en mi DNI, conviviente. Claro, digo, no sé, sobre la base de estas claro. Otra ¿no? tema interesante para discutir es qué cosa es jefe de hogar. Exacto. ¿No es cierto? En el Perú está creciendo los hogares manejados por mujeres solas. Así es. Son 28% del Pero ojo urbano. que las mujeres que manejan los hogares, doctor, discúlpeme usted, quizás le va a sonar feminista, pero son los hogares en los que, por ejemplo, las mujeres tienen menos acceso a puestos altos de trabajo. Claro. O sea, ahí es otro tema, pero... Por eso, pero el censo va a ayudar a eso. El censo nos va a poder saber, nos va a poder decir
¿cuántos hogares en el país están manejados por una mujer sola? Si esa señora tiene empleo, tiene educación, claro, y qué condiciones de vida. Por eso es que es tan importante el censo, porque no hay una política social que ahora esté focalizando el tema de madres solas, que son solteras o abandonadas, y que tienen a su cargo 3 o 4 niños. Es muy importante la parte que se refiere a los niños, ¿no? Hay varias preguntas interesantes que se refieren, por ejemplo, a los niños, cuántos niños en el hogar, cuántos niños tienen acceso a la educación, cuántos niños el distrito, cuántos niños tienen que viajar de un distrito a otro para educarse, el tema de transporte que es tan terrible en Lima. Entonces, el censo es valioso. No, y en el interior del país, o sea, si ya vemos la parte rural, y además, Lima también. Lima es la gran provincia finalmente. Y qué bueno, María Jesús, que usted lo dice, porque una cosa importante también es que se utilice el censo. Viene una segunda etapa, y estamos como Universidad Católica dispuestos a colaborar con el INEI para que se utilice y la gente conozca el censo. Perfecto. Cada niño de colegio debería saber cuál es la población de su distrito, qué necesidades tiene, cómo está viviendo, cómo es el empleo, qué sé yo. Hay que difundir el censo, después de que sea. Creo, no sé si usted lo comparte, faltó un poco de difusión con la antelación para poder hablar del censo y que todos sepamos un poco más. Bueno, en tarea de los medios también de comunicación. Y explicar un poco más las preguntas. Y en 6 meses tendremos la conclusión final. En 3 meses tendremos cifras provisionales para enero. En 3. En 3. Pero las en primeras, 6. Y en 6 tenemos el acceso global. Y va a estar por internet y se puede acceder a ellos. Estamos dispuestos a colaborar con el INEI. Tenemos que tener, sería lindo, y ustedes pueden probar eso, concursos escolares usando el nuevo censo. ¿Cómo es tu distrito? Entonces, que los niños hagan de ya, pues los secundaria. señores alcaldes, los gobernadores regionales, que tienen todas esas facultades, ¿no? Pónganse las pilas, ¿no? Mover su calendario escolar. Con la empresa privada que pueda apoyar para que el mejor ensayo de un niño que diga, así es mi distrito. Necesitamos tanto de agua, tanto de piso de cocinas adecuadas, etcétera, Imagínese etcétera. usted el número, la cantidad de viviendas en las que están sobrepobladas, viviendas en las que viven más, o sea, hay un hacinamiento no solo en los penales, sino en las viviendas, en muchos lugares de nuestro país. Y la calidad de la vivienda, qué tipo de piso tiene, qué tipo de pared, qué tipo de techo. Si tiene techo. baño o no tiene baño, si usan letrinas, ¿Cuánta si gente usan vive ahí? etcétera. Para empezar, bueno, es muy importante realmente este censo 2017 y se considera que aun cuando se ha polemizado el tema de la pregunta, que es importante la polémica, participar. Así es. Muy bueno, muchas gracias. Okay, así que el domingo, ya lo sabemos, el censo somos todos. Y estuvo con nosotros el doctor Carlos Aramburu López de Romaña. Él es demógrafo de la Pontificia Universidad Católica. Corte.